El sueño de todo peleador de MMA es llegar a la UFC, y es que es lógico, la UFC es la mejor promoción del mundo. Quienes pelean ahí son lo mejor de lo mejor a nivel mundial, pero del exclusivo grupo de más de 600 peleadores y peleadoras de UFC, solo uno puede ser el campeón absoluto de su división. Un trabajo sumamente difícil porque tienes que vencer a los mejores de tu peso y demostrar con grandes méritos que mereces tu oportunidad por el título. Y ya contra el mejor de la división, debes hacer la pelea de tu vida para ganarle, y más difícil aún es mantenerse. Es por ello que ser campeón y más de UFC no es poca cosa. Quienes tienen el cinturón se merecen todo nuestro respeto. Pero existen casos donde el peleador deja o pierde su título por razones insólitas, motivos sumamente inusuales como el miedo y hasta inauditos como la trampa. Así que sin más, bienvenidos a Nets MMA y hoy verás 7 campeones de UFC que perdieron o dejaron su título por razones insólitas. Y comenzamos con Murilo Bustamante. Tal vez muchos lo conozcan, tal vez otros no. Este peleador brasileño fue el segundo campeón del peso mediano en la historia de UFC cuando venció a Dave Min por TKO. Una victoria inesperada y que daba a relucir el gran futuro y promesa que era Murilo. Después, en su primera defensa, sometería 2 veces en la misma pelea al medallista olímpico Matt Lindlat después de una confusión de John McCarthy. En fin, esta sería su primera defensa de título. Hasta aquí nada extraño. Un buen campeón con grandes dotes de sometimiento y un striking cada vez más pulido. Pero cuando estaban otra vez entrando en negociaciones con la UFC, Bustamante empezó a estudiar otras posibilidades en otras promociones. Pero luego se enteró que la UFC tenía la mejor oferta de pago que en otras promociones y volvió a negociar con ellos. El problema fue que en esta negociación la UFC había reducido su oferta, ofreciéndole un menor pago que en su pelea con Lindlat, algo que disgustó completamente a Bustamante, quien renunció a su cinturón para firmar con Pride FC. Como dato de color, a Murilo no le iría muy bien en Pride. Tuvo 3 derrotas consecutivas en sus primeras 3 peleas en Pride, y un total de 4 victorias y 5 derrotas en la promoción japonesa. Ahora vamos con BJ Penn, alguien que, a pesar de que comenzó en el peso ligero, su primer título en UFC fue en el peso welter, ganándole a un entonces imparable Matt Hughes. Es más, solo le daban un 31% de posibilidades de que BJ Penn ganara ese combate. Sin embargo, sometió fácilmente a Hughes. Ya como campeón de peso welter, se miraba un futuro bastante prometedor para el nacido en Hawái. El problema es que BJ dijo que no tenía competencia en UFC. No le interesaba defender su cinturón y decidiría firmar con la promoción japonesa K1. De inmediato, la UFC lo despojó del título y después de esto vino un problemón legal. Al final de todo esto, Penn pelearía en K1, en donde tuvo combates contra peleadores como Duane Ludwig, Rodrigo Gracie, Renzo Gracie e inclusive en una pelea contra Lyoto Machida, en donde Machida le sacaba 34 libras de peso. Aún así, BJ no es el único caso de un peleador que dejó su cinturón por alegar falta de competencia. Así también lo hizo Frank Shamrock, quien después de defender 4 veces el cinturón del peso semipesado de la UFC, dejaría su título vacante ya que consideraba que no tenía ningún rival a quien vencer. En UFC 208 se llevaría a cabo la pelea por el título inaugural del peso pluma femenino de UFC entre la ex campeona Holly Holm contra la kickboxer de nivel élite Germaine de Randamie. En una pelea bastante polémica donde la holandesa se llevaría el cinturón por decisión unánime, siendo la primera campeona de peso pluma en UFC. Hasta ahí todo bien. El problema empezó a surgir cuando se empezó a decir que Cris Cyborg sería la siguiente oponente de la holandesa.
Desde ese momento, la entonces campeona empezó a buscar múltiples excusas, como que estaba lesionada y que por eso no pelearía con Cris Cyborg. Luego que no era seguro pelear con la brasileña por su pasado con sustancias dopantes, e inclusive alegó que posiblemente se retiraría. Todo esto hizo que la UFC no perdiera más tiempo y la despojaron de su cinturón, siendo solo 4 meses campeona de UFC. Después de esto, The Rende May bajaría al peso gallo, mientras que Cyborg ganaría el cinturón del peso pluma al noquear a Tonya Evinger. Creo que no hay discusión alguna de que Jon Jones es el campeón más imponente que ha tenido la UFC. Su récord lo comprueba, siempre ganándole a la élite del peso semipesado. En su primer reinado como campeón tuvo 8 defensas de título, con victorias simplemente increíbles. No tenía oponente en la élite que no haya vencido, pero a pesar de ser tan dominante en la división y con posibilidades casi nulas de que alguno de los contendientes le quite el cinturón, fueron los excesos, la indisciplina juntada con la irresponsabilidad las que le quitaron el título a Jon Jones, después del ya famoso accidente de tránsito con el auto de una mujer embarazada. Un escándalo que lo puso en el ojo del huracán, no solo por el accidente que había generado, sino que también huyó de la escena del accidente sin auxiliar a nadie, y de paso, en su automóvil encontraron marihuana. Todo esto lo metió en un gran lío legal en donde Dana White y Lorenzo Fertitta hicieron todo lo posible para ayudar a Jon Jones. Eso sí, tenía que ser despojado del cinturón de campeón por ir en contra del código de conducta de la UFC, siendo hasta ahora el único peleador al cual lo despojaron por asuntos relacionados al comportamiento fuera del octágono. El 1 de diciembre de 2017 se disputó por primera vez el título del peso mosca femenino, el cual lo ganaría Nicco Montaño en una gran pelea contra Roxanne Modafferi. Con una campeona ya establecida, se tenía que esperar que la división vaya consiguiendo contendientes e inmediatamente una mujer empezó a pisar fuerte, Valentina Shevchenko, quien le había dado una brutal paliza a Priscilla Cachoeira. Por razones no muy claras, Montaño siempre alegaba lesiones en cierto modo para evitar la pelea con Valentina, hasta que finalmente programaron la pelea para UFC 228. Sin embargo, el día antes de la pelea, Nicco Montaño se enfermó producto de un difícil corte de peso que la llevó a ser internada al hospital. Horas después de esto, Dana White le diría a los medios que Nicco Montaño había sido despojada del cinturón y que sí o sí Valentina Shevchenko iba a pelear por el título vacante, siendo Montaño al final una campeona que pasó sin pena ni gloria y que fue despojada de manera bastante insólita. Peleadores como Sean Sherk, Tim Sylvia o TJ Dillashaw han sido despojados por dar positivo a sustancias dopantes. Pero el caso de Josh Barnett es muy peculiar, porque después de ganarle a Bobby Hoffman, le notificaron que había dado positivo a sustancias prohibidas. Así que la comisión de la Nevada le dio una advertencia. 5 meses después, más exactamente el 22 de marzo de 2001, Barnett enfrentaría a Randy Couture por el título del peso pesado de la UFC, en una sorprendente pelea donde Barnett ganaría por nocaut técnico, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia del peso pesado de la UFC a los 24 años y 132 días. Sin embargo, no todo fue bueno, ya que Barnett otra vez dio positivo por doping. Fue así que a la UFC no le quedó de otra que despojarlo del cinturón, durando solo 4 meses como campeón. Algo sin duda bastante peculiar, porque primero, hace 20 años atrás no eran tan estrictas las pruebas antidoping en MMA, por lo cual tenías que tener niveles muy altos para dar positivo. Y la segunda, Barnett dio positivo en 2 peleas seguidas y sin embargo no tuvo mayores castigos además de quitarle el cinturón de campeón. En fin, la carrera de Barnett se resume en grandes victorias y varios positivos.
Si bien todos los campeones nombrados hasta ahora en el video han sido despojados o dejaron el título vacante, todos ellos perdieron el cinturón fuera de la jaula de pelea. Ningún campeón de la promoción había perdido por descalificación en una pelea por el título, pero todo esto cambió en UFC 259, cuando Petr Yan y Aljamain Sterling chocaron en una gran pelea, muy competitiva y apretada, pero el ruso dominaba cada vez más, hasta que cometió un gravísimo error. Sin darse cuenta de que Sterling estaba en 3 puntos, le propinó un fuerte rodillazo al contendiente, un golpe del cual Aljamain no se pudo recuperar. Todo esto generado por un problema de comunicación entre Yan y su esquina, que al final generó una situación inaudita en la UFC. A pesar de darle tiempo a Sterling, este no podía competir y el referee de la pelea pararía el combate, siendo Petr Yan el primer campeón en perder su título por descalificación en la historia de la UFC, y obviamente Sterling sería el primer peleador en hacerse campeón de la UFC por descalificación. Sin duda podemos decir que Yan y Sterling son pioneros en este sentido. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.